Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a seguir compartiendo con ustedes estos temas relacionados con lo que es la trigonometría y vamos a ver específicamente un ejemplo de aplicación de las razones trigonométricas. Entonces, vamos a conocer cómo identificar y cómo aplicar las razones o funciones trigonométricas en la resolución de problemas específicos. Quiero plantearles a ustedes este ejemplo en donde dice, del siguiente triángulo, calcular el lado B y el ángulo B. Muy bien, entonces, esta es la figura que tenemos, ¿verdad? Del triángulo en donde vemos que el lado B es el que tenemos que hallar. Prácticamente acá estamos representando lo que es la altura de este triángulo rectángulo, en donde sí conocemos dos lados y pues necesitamos hallar este lado, que es el lado B. Veamos los datos que tenemos y acá tomemos en cuenta que siempre deben de aparecer 6 datos, ¿verdad? De referencia. En este caso, el ángulo alfa y beta, pues no lo conocemos. El ángulo C, pues obviamente lo vamos a conocer solamente al ver la figura, porque tomemos en cuenta que este es un triángulo rectángulo, es decir, que el ángulo mide 90 grados. Y luego también conocemos el lado A, que mide 3 centímetros, y el lado C, 5 centímetros. Eso lo deducimos por la posición del ángulo, por la posición del lado B, y luego también por la ubicación de la hipotenusa y del cateto adyacente. Entonces, ahora, conforme a estos datos, vamos a aplicar entonces esta fórmula para poder hallar lo que es el lado B. Y en este caso vamos a apoyarnos en la fórmula que se estableció por el teorema de Pitágoras, en donde para hallar uno de los lados en un triángulo rectángulo, podemos entonces, en este caso, si vamos a hallar un cateto, restar el valor de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y eso planteamos, B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces, si C mide 5 y A mide 3, los elevamos al cuadrado. 5 por 5 nos da 25 y 3 por 3 nos da 9. Esto, pues, lo vamos a restar y a sacarle raíz cuadrada. ¿Por qué de repente cambiamos de potencia a raíz? Porque si vemos en ambos lados hay exponentes. Esto entonces, para poder, digamos, cancelarlos, aplicamos raíz cuadrada a ambos extremos y de esa manera entonces ya B se queda simplemente como B, ya no B cuadrado porque se cancela el índice y el exponente. Y en este otro extremo sería restar 25 menos 9 nos da 16. La raíz cuadrada de 16 pues es 4. Significa que entonces el lado B mide 4, que en este caso sería 4 metros, ¿verdad? De acuerdo a las otras medidas. Muy bien, ahora también necesitamos conocer el el ángulo beta. Entonces, para poder conocer la medida del ángulo beta, es importante que nosotros veamos esto, que si vamos a aplicar la ley de senos, tomando en cuenta que tenemos ya pues los tres lados de este triángulo, podríamos aplicar cualquiera de las funciones, porque de todas maneras ya tenemos las tres medidas. Pero vamos a aplicar el seno de B y el seno, recordemos, seno es igual a cateto opuesto partido de la hipotenusa. Entonces, sustituyendo los datos, tendríamos seno de B es igual a 4 dividido dentro de 5. Cuando nosotros dividimos, nos da 0.8. Entonces, seno de B es igual a 0.8. Pero como lo que necesitamos conocer es la medida de ese ángulo en grados, entonces vamos a utilizar la calculadora científica tomando en cuenta acá que cada una de las funciones que está dentro de la calculadora científica también tiene su función inversa. Entonces, la función inversa del seno es el arco coseno, y para poder activar esa función inversa, lo que hacemos es presionar la tecla Shift y luego presionamos la tecla Sin, o sea, seno. Escribimos la cantidad decimal 0.8 y le damos igual, lo cual nos da un resultado, entonces, en este caso, de 53.13 grados. Si nosotros queremos, podemos dejarlo así de esa manera, 53.13, aproximarlo, que sería 53 grados, o también podemos, en este caso, presionar la tecla que tiene
un punto, una coma y un doble punto, que significa grados, minutos y segundos, que es en el sistema decimal, y entonces ahí convertimos y vemos que ya nos aparece 53 grados con 7 minutos que está acá identificado. Entonces, esa sería, digamos, la medida del ángulo beta, que en este caso ya cumplimos con lo que se nos pide acá, hallar el lado B y el ángulo B de ese mismo triángulo que tenemos acá representado. Muy bien, es importante que nosotros también aprendamos a cómo utilizar la calculadora científica, porque esto nos va a permitir manejar de mejor manera nuestra calculadora. Y vemos acá unas funciones importantes. Primero, quiero mostrarles acá, esta es la tecla Shift que les indicaba en el ejercicio anterior. Aquí tenemos la tecla del seno, en donde nos dice sin, a la par tenemos cos, que es el coseno, y a la derecha tenemos tan, que es tangente. Luego, cuando nosotros escribimos un valor decimal, utilizamos esta tecla que está acá señalada en donde nos dice tecla de grados, minutos y segundos, y luego esta es la tecla igual. Entonces, estas son las teclas que nosotros necesitamos. Si nosotros vamos a usar solamente seno, coseno y tangente, no necesitamos presionar antes la tecla Shift. Simplemente presionamos seno, por ejemplo, 45 igual, y ahí ya nos da el resultado. Es importante también que nosotros aprendamos a utilizar de manera adecuada nuestra calculadora. Para eso necesitamos presionar esta tecla que dice mode, o sea que para establecer la forma en la cual vamos a trabajar. Y cuando nosotros presionamos mode nos aparecen tres números, 1, 2 y 3. Le presionamos otra vez la tecla y luego nos aparece otra vez los números 1, 2 y 3. El número 1 aparece con deg y el número 2 con rad y 3 con gra. Entonces, en el número 1 es donde tenemos que trabajar porque significa que vamos a trabajar con el sistema de grados. En el siguiente sería de radianes. Entonces, nosotros necesitamos trabajar con el modo 1. De esa manera, entonces, configuramos lo que es nuestra calculadora científica. Aquí les presento también en esta imagen lo de la tecla Shift o segunda función. Cuando nosotros presionamos esa tecla, entonces eso hace que las teclas de las razones trigonométricas se activen en forma invertida. Es decir que si yo necesito, por ejemplo, averiguar el arco seno, entonces presiono Shift y luego la tecla sin y luego entonces ya presiono la cantidad decimal para hallar, por ejemplo, los grados que representa un ángulo determinado. Bueno, vamos a conocer ahora estas otras partes de la calculadora que son muy importantes. Entonces, ya les decía anteriormente, ¿verdad? Que cuando presionamos la tecla Shift, se activan las funciones inversas, y las funciones inversas serían la función inversa del seno, que sería arcoseno, arcocoseno, y la función inversa de lo que es la tangente, estas tres funciones. Luego está acá más claro presentado esta tecla que está con puntos, con comas, que ustedes ven ahí, que significa grados, minutos y segundos. Esta tecla nos ayuda a convertir los grados sexagesimales a decimales y viceversa. Cuando decimos sexagesimales quiere decir que ahí se van contando de 60 en 60, por eso que aparece, por ejemplo, 42 grados, tantos minutos y tantos segundos. Y si nosotros queremos pasarlo al sistema decimal, pues nos va a dar una cantidad decimal al presionar esta tecla, perdón. Entonces, esta tecla podemos usarla para las dos funciones, ¿verdad? Y luego acá, esta es la tecla en donde nosotros presionamos el modo que, como les dije anteriormente, debe de estar siempre en el modo DEG para que nuestra calculadora nos dé los resultados que nosotros deseamos. Muy bien, entonces de esa manera compartimos con ustedes esta temática, esperando que esto también les sirva a ustedes para poder apoyarse con la calculadora científica y usarla de forma adecuada.